¿Quiénes eran los Alfaro Vive Carajo? Fue una organización política, militar, guerrillera, subversiva, clasificada como terrorista por el propio gobierno de León Febres Cordero. Existió entre los años 80, 1983 hasta 1991, años donde realizaron diversas acciones armadas y actos delictivos en el país. De influencia colombiana, tomado del M-19, FARC-EP y Nicaragua, Revolución Sandinista, este grupo se formaría inicialmente en algún momento de la década de 1970, pero no estuvo activo militarmente durante estos primeros años de su existencia, sino hasta 1983. La organización militar subversiva abiertamente izquierdista, pero no marxista, se autoidentificaron con la Coalición de Izquierda Democrática. Alfaro Vive Carajo recibió atención nacional por primera vez en 1983, cuando operativos de la organización irrumpieron en el Museo de Guayaquil y robaron una de las espadas que se atribuyen al expresidente y líder de la Revolución Liberal Eloy Alfaro. Se pensaba que algunos de estos líderes del grupo estaban afiliados a Cuba, Libia, Nicaragua e incluso al propio grupo estaría vinculado a grupos militantes de otros países latinoamericanos. Esto se cree, como el M-19 y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, estableciendo un grupo de operaciones conjuntas llamado Batallón América. Con estos dos grupos, entre 1986 hasta 1987, Alfaro Vive Carajo llevaría a cabo a varios secuestros, robos a bancos, y una fábrica. Se apoderó de varias estaciones de radio para difundir su manifiesto y mataría a 4 policías mientras recuperaba a un miembro del grupo de la custodia policial. En su apogeo, Alfaro Vive Carajo llegaría a tener entre 200 y 300 miembros. Los ex miembros de Alfaro Vive Carajo aseguran que la organización no perpetró atentados contra la población civil o ataques a gran escala. Según Santiago Kickman, el ideólogo principal de este grupo, toda una bomba estallando sola sin sentido, toda una matanza de una persona desarmada era una estupidez. En respuesta a esta actividad, el gobierno comienza a realizar redadas contra el grupo. Su líder era Arturo Jarrín, quien murió durante un tiroteo con las fuerzas gubernamentales en octubre de 1986. Para 1987, un gran número de líderes y miembros de este había sido asesinados o arrestados. En 1989, el gobierno de Ecuador llegaría a un acuerdo con Alfaro Vive y el grupo acuerda poner fin a su violencia. En 1991, este grupo se reforma oficialmente como partido político legítimo. Un año después, 8 miembros del grupo hicieron una entrada ilegal, pero no violenta, a la embajada británica en Quito, exigiendo la liberación de un líder del grupo y que luego fue encarcelado por el gobierno ecuatoriano. Fueron responsables de varias acciones delictivas, asaltos a mano armada, a bancos, robos, secuestros, destacando el secuestro de Naim Isaías Barquet, gerente general del banco Filambanco, en septiembre de 1985, quien murió durante la intervención para su rescate realizada de la unidad antiterrorista de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatoriano, ordenada por el entonces presidente León Febres Cordero. Debido a la muerte en 1986 de su líder Arturo Jarrín, arrestos y la muerte de varios otros miembros, en el mismo año resultaría de las acciones efectuadas por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. Alfaro Vive Carajo perdió fuerza y quedó prácticamente eliminado debido a una derrota operativa militar. De acuerdo al propio libro, el remanente de Alfaro Vive Carajo entregó sus armas formalmente en 1991. El saldo de la campaña de ABC Alfaro Vive entre 1983 hasta 1988 fue 16 miembros del grupo, 6 miembros del M-19 y 14 policías muertos, más de 20 heridos, y el banquero Naim Isaías. Alfaro Vive Carajo surge dentro de una crisis económica en la década de los 80. Durante los años 70, Ecuador experimenta una tasa de crecimiento económico anual del 8.1%, debido en parte
a los altos precios del petróleo. En 1982 la economía se estanca debido a la caída del precio del petróleo y a la simultánea subida de las tasas de interés de los mercados internacionales. Las clases medias y altas fueron las que más se beneficiaron de esta bonanza petrolera. Clases medias y altas. Pero las clases populares fueron las que sufrieron los costos del ajuste económico cuando la bonanza se acabó. Comenzando con el presidente Osvaldo Hurtado entre 1981 hasta 1984, el gobierno del Ecuador aplica medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la economía, y estas medidas incluían: 1. Reducción gasto fiscal, devaluar la moneda local y aumentar los precios. El gobierno de aquel entonces, Febres Cordero, entre 1984 hasta 1988, exacerba la crisis económica, con el precio del petróleo más bajo registrado hasta ese momento en 1986. Su equipo económico estaba compuesto por 3 economistas plenamente identificados con el sector empresarial. Estaban Carlos Julio Emanuel, Francisco Suet y Alberto Dajic. Ellos habían devaluado al Sucre, fomentando las exportaciones agrícolas y favoreciendo a grupos económicos. Al mismo tiempo, eliminaron los controles de precios y redujeron el subsidio de la gasolina, incrementando el precio de esta en un 70%. El impacto de la crisis sobre los sectores populares aumentó el desempleo y la inflación y redujo el consumo. La crisis se sentiría particularmente en los sectores pobres de las ciudades, con una caída promedio del ingreso real urbano del 8.7% anual de 1981 hasta 1989, la caída más grande entre los países latinoamericanos. De acuerdo con sus miembros del Alfaro Uribe Carajo, fue una respuesta violenta a esta situación. Arturo Jarrín, el líder del ABC, dijo que la organización tenía 3 objetivos: democracia auténtica, justicia social y una economía nacional independiente que no satisfaga las necesidades de economías extranjeras. Estas se forman principalmente por estudiantes universitarios de clase media, teniendo un enfoque de guerrilla urbana. Se formó en parte de otras organizaciones revolucionarias como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, y el MIR contaba con dirigentes estudiantiles como Fausto Basantes, Ricardo Merino del Instituto Nacional Mejía Quito, Arturo Jarrín y Hamed Vázquez del Colegio La Salle en Quito, actualmente La Salle Conocoto, Juan Cubi y Juan Carlos Acosta del Colegio Americano de Quito, y Edgar Frías del Colegio José Joaquín de Olmedo, Guayaquil, y también había ex alumnos de los colegios Juan Pío Montúfar, Benalcázar, Cardenal Spellman en Quito. Arturo Jarrín ingresó a la Universidad Central del Ecuador en Quito a estudiar sociología, abandonándola durante el 4º año. Tras participar en actividades de organización popular en la Ciudadela Ferroviaria en Quito, se une al Alfaro Uribe Carajo, llegando a convertirse en el líder de la organización, siendo elegido en la primera conferencia nacional de Alfaro Uribe Carajo realizada en Esmeraldas en febrero de 1983, donde asisten alrededor de 60 guerrilleros. En ella se eligió al comando central formado por 3 personas, incluyendo Jarrín. Previo a esto, en enero Jarrín y otros guerrilleros asaltaron el Banco de Fomento. Alfaro Uribe Carajo denominaba a todos los robos bancarios recuperaciones económicas, que fueron el medio principal de soporte financiero de la organización. En 1983, en sus inicios, Alfaro Uribe Carajo realiza una gran cantidad de operaciones. Las mismas incluyeron acciones como robos bancarios y grafito, buscando de esta forma lograr sonoridad en los medios de comunicación, que según Alfaro Uribe Carajo estaban controlados por la derecha, llamando el ataque contra la embajada de Israel. Se realiza entonces la primera conferencia nacional entre el 12 y el 14 de febrero de 1983 en Tonsupa, Esmeraldas, donde se constituye las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro, bajo la consigna Alfaro Uribe Carajo. El 11 de marzo se realiza un intento de asalto al pagador de la Casabaca, Quito. Como resultado fueron apresados Ricardo Merino y Vicente López. El 8 de julio se realizó el robo del busto de Eloy Alfaro de la sede de la Junta Suprema Liberal en Quito. En julio se realiza el asalto al Banco de Multicambio de Quito. El 11 de agosto ingresaron al Museo Municipal de Guayaquil y tomaron las espadas
de Eloy Alfaro y Pedro José Montero, dejando una pila de panfletos en los que se presentaban: los alfaristas desenvainamos estas espadas para iniciar y vigilar la larga lucha popular por alcanzar un Ecuador libre y soberano. Al pie de los panfletos firmaron: Monteros alfaristas, juramos vencer, Alfaro vive carajo. El 22 de septiembre, en el balneario de Purulagua, en Pichincha, Jarrín, Mireya Cárdenas y Edgar Frías ofrecieron una rueda de prensa en la que anunciaron la existencia de la organización en Purulagua. El 2 de noviembre fueron tomadas las instalaciones de la emisora radial Noticia La Fabulosa y Universal de Guayaquil para condenar la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. A finales de 1983, Jarrín y una veintena de guerrilleros viajaron a Libia para recibir entrenamiento militar en uno de los campos patrocinados por Muammar el Gaddafi. Basantes y el Frías asumieron el control del Alfaro vive carajo temporalmente en octubre durante un entrenamiento cerca de Esmeraldas, y fueron arrestados Basantes y Cárdenas por tenencia ilícita de armas. El gran robo a la espada de Alfaro. La primera operación que recibió gran cobertura de los medios de comunicación fue el robo de las espadas de Alfaro y Pedro José Montero del Museo Municipal de Guayaquil. El 11 de agosto fue la fecha. En enero de 2012, Rosa Mireya Cárdenas, que fungía como secretaria de Pueblos, como delegada de ex miembros de Alfaro vive carajo, devolvió las espadas al entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa. En abril de 1984, luego del regreso de Jarrín de Libia, la salida de Basantes de la cárcel, los miembros del Alfaro vive carajo se reúnen y eligen un comando central formado por Jarrín, Basantes y Frías. El 4 de mayo ocupa las oficinas de la Agencia de Noticias del Ecuador en Guayaquil para enviar un mensaje contra León Febres Cordero, entonces candidato a la presidencia de Ecuador, y en apoyo a Rodrigo Borja. El 12 de junio, los hermanos Ricardo y Lilian Jarrín, ambos disfrazados de religiosos, asaltaron el Banco de los Andes en Quito. El 14 de junio, Jarrín junto a media docena de guerrilleros asaltaron el Banco del Pacífico, también en Quito. Luego del robo, Jarrín y otros guerrilleros se refugiaron en la casa de la docente y socióloga Consuelo Benavides, una trabajadora del Ministerio de Industrias y simpatizante de Alfaro vive carajo. La policía los capturó y torturó. Tras el arresto de su hermana y la amenaza de arresto a los padres de estos por parte de la policía por robo al Banco del Pacífico, Benavides, por su parte, permaneció detenida por meses acusada de asociación ilícita. Fue liberada el 14 de abril de 1985, tras lo cual contactó al Alfaro vive en una zona rural de Esmeraldas. El 10 de agosto, el día en que Febres Cordero asumió la presidencia de Ecuador, el grupo tomaría varias estaciones de radio para anunciar su oposición al gobierno entrante. En diciembre, Alfaro vive robó juguetes de una fábrica en Quito para luego repartirlos entre los moradores de los barrios pobres de la ciudad. A fines de ese mes, Hamed Vázquez, quien había estado en El Salvador, llegaría al Ecuador y se une al comando central de Alfaro vive, reemplazando a Jarrín, quien estaba detenido en el penal García Moreno en Quito. El 1 de noviembre tomaron el diario Hoy y obligaron a incluir en su edición 2 páginas con información del grupo. El 8 de noviembre secuestraron a un reportero del diario El Meridiano de Guayaquil para forzar una entrevista a Fausto Basantes Borja. En 1985, 2 de enero, asaltaron un vehículo blindado del Banco de Descuento de Guayaquil, resultando en la muerte de un guerrillero, Jorge Lima Trujillo, y la detención de otro. El 12 de marzo asaltaron a la bodega de armas de la Policía Nacional en el cuartel de la central de la radiopatrulla. 7 guerrilleros vestidos de policías, uno con consigna de teniente, redujeron a los 5 policías de guardia. Cortaron las líneas telefónicas, desconectaron el sistema de radio, robando 631 revólveres de calibre 38 y 40, carabinas y varias cajas de balas. Días después, la policía encontró parte del armamento de un lote baldío. En abril, Hamed Vázquez fue arrestado y su puesto en el comando central del Alfaro vive
fue tomado por Pedro Moncada. También fue detenido el colombiano Fernando Carmona, guerrillero del M-19. El 29 de abril del mismo año es secuestrado el director del desaparecido Instituto de Reforma Agraria y Colonización José Franco Piedra, siendo llevado por una camioneta roja, resultando levemente lesionado su padre, que impidió pues que se lo llevaran. En una llamada anónima, el grupo Alfaro Vive Carajo se atribuye el secuestro. El 10 de mayo tomaron la radio Iris de Esmeraldas para difundir una proclama de Alfaro Vive Carajo. El 21 de mayo asaltaron el Banco Continental de Guayaquil y el 24 de mayo tomaron las emisoras Z1, 11Q y Radio 1 de Guayaquil. El 29 de mayo tomaron Radio Continente. El 2 de agosto asaltaron un vehículo blindado del Filamanco en Guayaquil, donde fueron detenidos Enrique Mejía y Joel Vargas. El 9 de agosto asaltaron una fábrica de Pronaca en la vía El Quinche, donde fueron detenidos 3 miembros. El 30 de agosto, durante un operativo policial en la ciudadela Alborada, Guayaquil, muere un miembro y son arrestados otros 4. El 16 de octubre tomaron la Embajada de México en respuesta a la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. El mismo tomaron en Radiovisión para obligarlos a realizar una entrevista a Arturo Jarrín. El 25 de octubre asaltaron a la agencia de Citibank en Quito, disfrazados de monjas y vendedores de lotería. El 7 de diciembre asaltaron un almacén del Emprovit en Durán. Escape del penal. Al amanecer el 28 de abril, el Alfaro Vive Carajo lanzó una operación para liberar a Jarrín y Vázquez del penal García Moreno. Desde un local comercial cercano cavaron un túnel por el cual escaparon Jarrín, Vázquez y otros 2 miembros más del Alfaro Vive Carajo. Aprovechando el cambio de turno de los guardias, el túnel desemboca en el patio del penal, donde los miembros de este grupo realizaban ejercicios. La construcción del túnel fue supervisada por Marco Troya, un ex minero. Naim Isaías, el primer secuestro montado por ABC, ocurrió en agosto de 1985, cuando secuestraron por 26 días a Naim Isaías, dueño del Filambanco, muriendo en el operativo que trataba de liberarlo. El ABC quería $5 millones por su rescate, con los que planificaba entrenar guerrilleros junto al M-19 colombiano y formar una guerrilla rural en Ecuador. Un objetivo secundario era hacer una declaración política, al ser este parte de la oligarquía bancaria y comercial ecuatoriana. Pensando que el gobierno no pondría ningún tipo de riesgo a la vida de Isaías y se renegociaría un rescate financiero. Juan Cubi, Juan Carlos Acosta y guerrilleros más colombianos del M-19 siguieron las actividades de Isaías por meses hasta encontrar una debilidad en sus medidas de seguridad. El 7 de agosto ejecutaron el plan. Cuando Isaías llegaba a su casa de campo, conocida como Las Alturas, a 8 kilómetros de Guayaquil, en la vía Daule, su plan se llevaría a cabo a una casa segura en Manta. Luego del secuestro, los guerrilleros abandonaron la casa de Isaías en 2 automóviles. Uno llevaba al secuestrado con guerrilleros y el otro a Juan Cubi y Juan Carlos Acosta. El vehículo de Cubi y Acosta paró en una gasolinera de Nobol, donde una unidad policial que patrullaba la zona los arrestó. Los guerrilleros del segundo vehículo, en cambio, intercambiaron disparos con la policía y se fugaron hacia Guayaquil, donde tuvieron que llevar a Isaías a una casa de barrio La Chalá. Tanto Cubi como Acosta fueron torturados por la policía y por miembros de inteligencia militar. Acosta murió el 28 de agosto en un hospital luego de ser severamente torturado. A Acosta le habría sido negada la atención médica hasta que su familia intervino. Su padre era un exministro de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la versión oficial, él resultó herido durante su detención después de que disparara a miembros de la policía. El presidente de la República aseguró que él personalmente había intervenido en el caso para poder salvar su vida. Según su madre, Laura Coloma de Acosta, quien lo visitó en el hospital antes de su muerte, su cuerpo estaba cubierto de moretones y sus testículos estaban destrozados. Isaías permaneció secuestrado en la casa del barrio La Chalá hasta el 31 de agosto, cuando la policía rodea la casa. Para liberarlo se demandaba un rescate de $10 millones y un avión para salir del Ecuador. Acorde con el plan, con la política estatal
de no negociar con terroristas, el 2 de septiembre a las 3 de la madrugada con 26 minutos, se ordenó a la unidad antiterrorista de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatoriano realizar una operación de rescate. Según el gobierno, miembros de la familia Isaías se encontraban presentes al momento de ordenar la operación. Como resultado de esto, tanto Isaías como sus secuestradores murieron. El fracaso de esta operación derribó al primer intento de ABC de generar una base económica. El 18 de diciembre, el Alfaro Vive Carajo intentó sin éxito secuestrar a Eduardo Granda, heredero de la familia entonces dueña de canal televisivo Teleamazonas. El plan era capturarlo antes de que ingresara a su domicilio en el norte de Quito, pero este se defiende con una pistola hiriendo a un guerrillero, que sería capturado en un hospital donde era tratada su herida. En 1986, durante este año, las acciones realizadas por el gobierno neutralizaron casi completamente al ABC, buscando principalmente eliminar a sus líderes, Jarrín, Basantes y Vázquez. El gobierno tuvo el apoyo de un informante dentro del Alfaro Vive, Fernando Flores, quien accedió a colaborar a cambio de una visa estadounidense. Ayudó a la policía a montar una emboscada en la Avenida de la Prensa en Quito, en la que Basantes murió el 4 de enero. El 31 de enero intentaron volar las torres 3 y 4 del Sistema Nacional de Interconectado en la Panamericana Sur, kilómetro 1112, con cargas de dinamita. El 4 de febrero detonaron una bomba panfletaria en el hall del IES en Quito. El 7 de marzo, luego de los robos simultáneos al Banco de Pichincha y el Banco Caja de Crédito Agrícola Ganadero en Sangolquí, fueron arrestados 4 guerrilleros en el asalto al Banco Pichincha y 8 en el asalto al Banco Caja de Crédito Agrícola Ganadero. Moncada evadió el arresto inicial, pero fue atrapado por la policía luego de que en una casa de seguridad de Guayaquil. El 28 de junio, Ricardo Merino murió en un asalto de la policía en su casa en Azuay, Cuenca. El 19 de agosto, 6 miembros de guerrilleros disfrazados de médicos y liderados por Luis Flores entraron al hospital Eugenio Espejo en Quito para rescatar a su compañero Leonardo Vera, quien había sido hospitalizado luego de recibir una puñalada en el penal García Moreno. Durante la operación murieron 3 policías que custodiaban a Vera. A los pocos días, Vera fue recapturado junto a 3 personas más cuando intentaban salir del Ecuador por la frontera norte hacia Colombia. El 11 de septiembre, 3 guerrilleros y un policía murieron en fuego cruzado luego de un robo al banco de producción en El 29 de septiembre, en un asalto de la policía a una casa de seguridad, murieron 2 guerrilleros y la esposa de uno de ellos. Captura y asesinato de Jarrín. Las bajas sufridas por la organización, tanto muertos como arrestados, destruyeron la capacidad de ABC para continuar su lucha armada. Jarrín, el único líder que quedaba, intentó huir a Cuba o Yugoslavia, pero fue arrestado en Panamá por agentes del Servicio de Inteligencia panameño a petición del gobierno ecuatoriano. El 24 de octubre, cuando salía de una oficina de teléfonos donde los agentes lo estaban esperando, siendo extraditado a las pocas horas. 2 días más tarde, Jarrín apareció muerto en Carcelén, al norte de Quito. Su cuerpo presentaba varios impactos de bala y evidencias de tortura. La versión oficial fue que Jarrín había muerto en un combate con la policía en Quito. Según el ministro Luis Robles, Jarrín estaba armado con un revólver y se había resistido al arresto. Según Mauricio Samaniego, exmiembro, además de haber tenido una derrota militar con una acción represiva totalmente desproporcionada, el movimiento también sufrió una derrota mediática mayor durante el gobierno de Félix Cordero, que incluso se extendió después. Una versión de prensa indica que Alfaro Vive dio muerte a alrededor de una docena de personas, de policías, y otra fuente en cambio de ABC, que ABC mató a 4 policías. Entre docena y 4 hay mucha diferencia. Galo Miño y los 3 escoltas de Leonardo Vera en el hospital Eugenio Espejo. La respuesta del gobierno, el gobierno del entonces presidente León Félix Cordero, bajo la consigna "vamos a combatir el terrorismo" como la máxima expresión del crimen en la sociedad, y su ministro de gobierno, Luis Robles, llevó a cabo diversas acciones con el objetivo de eliminar al Alfaro Vive, quienes lo consideraban represión sistemática. Para ello, se conformó un departamento de servicio de investigación criminal, el SIC-10, y la Unidad de Investigaciones Especiales UIS, cuya misión era neutralizar a los guerrilleros, y más tarde se denunciaría el uso de tortura y asesinato. El presidente sobre el tema diría: "Me tocó enfrentar la desgracia del terrorismo. No se olvide que
que algunos ecuatorianos fueron secuestrados, algunos ecuatorianos murieron y que se mató por la espalda. El gobierno también contrató a los servicios de inteligencia de la empresa israelí International Security and Defense Systems y también se coordinó entrenamiento y asesoría del Grupo Especial de Operaciones GEO de la Policía Española. Simultáneamente, el gobierno organizó una campaña de propaganda en medios de comunicación ofreciendo 5 millones de sucres a cambio de información que permitiese la captura de Arturo Jarrín, Hamed Vázquez, Fausto Basantes, Edgar Frías y Justina Casco. Las acusaciones de uso de tortura se ha denunciado que la tortura fue aplicada como técnica habitual para obtener información de los detenidos, principalmente consistiendo en que golpes con puños y palos, poner papel periódico en la boca, fundas plásticas sobre la cabeza para que simular una asfixia, ser desnudados, colgados de los pies e introducidos en un tanque de agua hasta que todo el tronco del cuerpo quede sumergido, ser colgados de los pulgares con las manos amarradas tras el cuerpo, aplicación de descargas eléctricas especialmente en los órganos genitales, presiones psicológicas como amenazas contra familiares del detenido. El 4 de diciembre de 1985, Consuelo Benavides fue arrestada, torturada y ejecutada en la provincia de Esmeraldas. Su cadáver fue encontrado 9 días después en una zanja. En 1986 cayeron en acción o fueron asesinados Gladys Almeida, Fausto Basantes, Luis Flores, Arturo Jarrín, Argentina Lindao, Ricardo Merino, Yuri Moncada, Roberto Regalado, Marcelo Sarabia, Sayonara Sierra y Hamed Vázquez. Según el informe de la Comisión de la Verdad, las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano ejecutaron extrajudicialmente a 16 miembros del ABC y 6 miembros del M-19 y 66 miembros fueron torturados. La entrega de armas y la paz durante la presidencia de Rodrigo Borja, se realizó la entrega de armas del movimiento durante un proceso de paz en el cual intervinieron una comisión de investigadores internacionales conformado por el constituyente colombiano Antonio Navarro Wolf y el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti. El 26 de febrero de 1991, Juan Cubi anunció en la ciudad de Quito el acuerdo.